¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de los errores comunes que salen a la hora de plantear el problema y pues vamos a ver ejemplos de las dificultades o errores que suelen presentarse al elaborar un planteamiento. Errores al elaborar. Aquí voy a mencionar algunos ejemplos, les recomiendo que chequen su libro también, porque en el libro vienen muchos más ejemplos de los que yo les voy a platicar aquí. Ok, bueno, el primer error común a la hora de elaborar un planteamiento es hacerlo en términos muy generales, poco específicos. Ya habíamos dicho que el planteamiento del problema tenía que ser específico. Un error sería hacer lo contrario, que sea muy general. Un ejemplo de esto es el siguiente. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Algunos son ejemplos sobre las preguntas de investigación y otros van a ser ejemplos sobre los objetivos. Pero, pues, como está relacionado a los dos, sirven para, o sea, con ambos ejemplos se van a dar cuenta de qué no hay que hacer. Entonces, primer ejemplo de términos muy generales, sería una pregunta inadecuada, como sería la siguiente. ¿Cuáles serán las necesidades de asesoría de alto nivel de las empresas medianas y grandes de la zona del centro del país? Entonces, esa pregunta es un ejemplo de un error en el que es una pregunta demasiado general. Lo voy a escribir rápidamente porque voy a hablar de por qué es demasiado general. ¿Cuáles serán las necesidades de asesoría de alto nivel, alto nivel, alto nivel de las empresas medianas y grandes, de las empresas medianas y grandes en la zona centro del país. Ok, entonces esta pregunta es sumamente vaga y necesita delimitarse. Por ejemplo, ¿qué tipo de necesidades? Estamos aquí hablando de necesidades de asesoría, pero específicamente, ¿qué tipos de necesidades y en qué rubro? Por ejemplo, financiero, recursos humanos, calidad, producción, mercadotecnia. Aún así, estos rubros son generales y están integrados por otros rubros que caben dentro de ellos. Por ejemplo, recursos humanos estaría subdividido en capacitación, manejo de la nómina, salarios y prestaciones, etcétera. Luego, ¿qué significa alto nivel? En realidad, pues nada, es una frase bastante imprecisa. Luego, por ejemplo, las empresas medianas y grandes. Empresas medianas y grandes. ¿Cómo vamos a definir qué es mediano y qué es grande? ¿En cuánto y a qué? Por ejemplo, personal, ventas, volumen económico de operaciones. Entonces, pues hay diferentes criterios para definir el tamaño de una empresa que varían dependiendo de su giro, por ejemplo, comercial, industrial, servicios, etcétera. Luego también en esta pregunta, otra cosa que es demasiado general, ¿qué nos referimos con zona centro del país? Resulta que pues tenemos que especificar qué provincias abarca esa zona centro, qué estados abarca, qué ciudades abarca. Además, suponiendo que se delimite eso, se incluirán en el estudio todas las empresas medianas y grandes de cualquier clase de actividad productiva, por ejemplo, hoteles, supermercados, salones de bellezas, agencias automotrices, tiendas departamentales. Entonces todo esto pues es irreal, es demasiado fantasioso. Eh, es tan general que es una investigación que pues no se podría elaborar, los recursos necesarios serían demasiado grandes.
Otros ejemplos de planteamientos con objetivos imprecisos serían, este sería un ejemplo, otro ejemplo sería identificar los productos con mayor posibilidad de penetrar en nuevos mercados. Ese es un ejemplo también demasiado general. ¿Cuáles productos? ¿Cuáles nuevos mercados? Otro ejemplo de esto sería analizar las causas del cáncer de mama en mujeres mayores. Entonces, en ese caso, ¿a qué nos referimos con mujeres mayores? ¿Qué edades? ¿Qué significa ser mujer mayor? ¿Dónde se contextualiza el estudio? ¿En qué estado, ciudad o país? Y cuando estamos hablando de analizar las causas, todas las causas posibles o qué causas en específico queremos hablar. Bueno, esos son algunos ejemplos de términos muy generales. Como les digo, chequen en su libro, ahí vienen muchos más ejemplos de ese error común. Segundo error común es objetivos o preguntas dirigidas. Objetivos o preguntas dirigidas a una etapa de la investigación y no a todo el proceso. A una etapa de la investigación y no a todo el proceso. En ocasiones se redactan objetivos o preguntas de investigación que solamente se enfocan en una o cuantas etapas del proceso y que no constituyen guías para una indagación completa. Recuerden que parte del planteamiento es que es una guía para la investigación completa. Un ejemplo de esto sería, un ejemplo de este error sería, por ejemplo, medir el valor del capital humano en hoteles de gran turismo que operan en Vallarta. Lo voy a escribir rápidamente para analizarlo. Medir el valor del capital humano en hoteles de gran turismo. Hoteles de gran turismo que operan en Vallarta. Además de que esto es bastante impreciso, pues acomete el primer error. Medir no es un objetivo de investigación. Medir no es un objetivo de investigación, sino una actividad de la investigación cuantitativa. O sea, medir es una actividad de la investigación, no un objetivo. O sea, el objetivo sería por qué estamos midiendo eso. Debe haber una razón por la que estamos midiendo eso. No medir tal cual, porque medir tal cual es una actividad, no un objetivo. Entonces, ese es el segundo error común. Tercer error común es objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, a un producto o impacto de investigación. 3. Objetivos o preguntas dirigidas a una consecuencia, producto o impacto de la investigación. Impacto de la investigación. Por ejemplo, algunos ejemplos de esto sería promover el empleo en la ciudad de Puerto Montt, en Chile. Desarrollar un procedimiento quirúrgico. Construir un edificio resistente a megaterremotos de más de 9 grados en la escala sismológica de Richter. Todos estos objetivos que les acabo de mencionar representan cuestiones que pueden resultar de una investigación, es decir, sería como el resultado. Por ejemplo, desarrollar un procedimiento quirúrgico. Ese sería el resultado de la investigación. Esos ejemplos que les mencioné no son objetos de estudio en sí, sino productos. Voy a escribir uno para que lo tengan aquí el ejemplo. Desarrollar un procedimiento
procedimiento quirúrgico. Entonces, como les digo, esto no es un objetivo, esto es un producto, es un resultado. Producto, resultado. Entonces, ese es otro error común. Confundir los objetivos con los productos o resultados. Cuarto error común en el planteamiento de objetivos y preguntas. Ese que sigue. 4. Objetivos o preguntas que no implican una investigación completa. Que no implican una investigación completa, sino la obtención de un dato o cierta información. Sino la obtención de un dato o cierta información. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si establecemos el objetivo de determinar el número de casos positivos de VIH registrados durante un año en Managua, Nicaragua. Lo voy a escribir para analizarlo. Determinar, este ejemplo de objetivo, determinar el número de casos positivos de VIH durante un año en Managua, Nicaragua. El objetivo pide que se obtenga un dato que por alguna razón es necesario y puede ser importante contar con este. Sin embargo, no orienta hacia una investigación completa que implique la revisión de literatura, establecimiento de hipótesis, recolección y análisis de datos y elaboración de un reporte. Aquí es más bien un ejercicio de obtención de información. Estamos pidiendo, este objetivo está pidiendo determinar número de casos, queremos cierto número de información. Este objetivo, les digo, eso es un error común. Sería distinto si el objetivo se centrara, por ejemplo, en pronosticar un número de casos de VIH en un periodo y lugar y las razones por las que se presentarían incrementos o disminuciones de casos. Es decir, determinar el número de casos es un poco como el error que vimos acá arriba de medir. Determinar un número de casos es una actividad de medición también. Es una actividad de la investigación y no un objetivo como tal. Un objetivo, en este ejemplo, un objetivo mejor planteado sería pronosticar y las razones de incremento o disminución en los números de casos. Ok. Otros errores comunes. Número 5. Objetivos o preguntas que son de poco valor. Objetivos o preguntas de poco valor. Que son de poco valor como para desarrollar toda una investigación. Aquí les voy a poner un ejemplo. Un estudiante presentó el siguiente objetivo para un estudio y su objetivo era realizar un sondeo de las cargas de materias en las universidades que ofrecen la carrera de Ciencias de la Comunicación en la ciudad de David, en Panamá. Además de que la redacción es incorrecta y es imprecisa, realizar un sondeo no es un objetivo de investigación. Saber cuántas materias incluye el plan de estudios de dicha licenciatura en varias universidades de cierta ciudad y su distribución por semestre no es relevante para llevar a cabo toda una investigación. Puede resultar significativo para un joven que ha elegido estudiar la carrera, pero pues hasta ahí. Eh, Eso más bien sería una investigación personal y pues no tiene el valor para desarrollar toda una investigación y invertir recursos en eso.
Y número 6, objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos. 6, objetivos o preguntas que plantean estudios dispersos. Estudios dispersos. Entonces, en ocasiones se esbozan varios objetivos o preguntas que conducen a distintas investigaciones y nos llevan en varias direcciones. Recuerden que el planteamiento del problema, lo que buscamos, lo que buscamos en el planteamiento del problema es dirigir y acotar y especificar nuestra investigación. Un error sería plantear objetivos que nos lleven en diferentes direcciones y que hagan más amplia o sea, que nos lleven hasta incluso en diferentes investigaciones. Un ejemplo de esto sería el siguiente. Supongamos que alguien planteó los siguientes objetivos. Número 1, conocer la satisfacción de los obreros respecto de su jornada laboral. Número 2, percibir si los obreros consideran justa la remuneración que perciben por su trabajo. Número 3, saber si las condiciones de su ambiente de trabajo son favorables. Número 4, analizar si la relación con sus jefes es la adecuada. Número 5, evaluar los problemas que tienen los obreros en su matrimonio. Número 6, determinar el consumo de alcohol de los obreros y su relación con la productividad. Como vemos, estos objetivos están por todos lados, o sea que tiene que ver los problemas de los obreros en el matrimonio con la relación entre el alcohol y la productividad o con si los obreros consideran justa su remuneración, etcétera. Entonces, además, vemos que los objetivos están muy dispersos. Estos objetivos además tienen varios problemas, como que son imprecisos, son muy generales, su redacción es incorrecta, no se sabe a qué tipo de obreros nos referimos, varios términos resultan vagos, pero además, como les menciono, el planteamiento abarca varias investigaciones, una relacionada con la satisfacción de las condiciones laborales, otra está referida a su situación matrimonial, y una tercera se enfoca en vincular el grado de consumo de alcohol con una medida de la productividad individual. Entonces estamos ahí abarcando demasiados temas, abarcando distintas investigaciones en ese ejemplo que les acabo de mencionar. Ok, bueno, en general estos son los errores comunes. Les digo, si quieren ver más ejemplos, chequen en su libro, ahí vienen muchos ejemplos de estos errores comunes a la hora de plantear el problema. Por lo pronto le vamos a dejar aquí y en el siguiente video vamos a ver algunos tips, algunas sugerencias de cómo redactar un planteamiento del problema.